glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos. De verdad que es un gusto nuevamente el poder estar aquí a través del Radio Costa Rica, la 930 AM, a través de Canal 19 también, y también a través de todos los medios cibernéticos por los cuyos cuales el remanente adventista llega a todos y cada uno de ustedes en Costa Rica y en alrededor de todo el mundo. De verdad que es una gran bendición nuevamente el estar aquí y el poder compartir con ustedes un tema más de los 4 que hemos dado anteriormente en los programas anteriores con respecto a lo que es la crisis mundial predicha. Vamos a empezar, hermanos, como siempre lo hacemos y es nuestra costumbre, encomendando este programa a Dios, al único que merece toda la gloria y la honra, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y también a su Santo Espíritu. En donde quiera que usted esté, amigos, si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos y compartir con nosotros en esta mañana la oración, podremos cumplir lo que la palabra dice, que donde 2 o 3 estén juntos, ¿verdad?, en un mismo espíritu, y que se pongan de acuerdo en algo, que Él dice que va a estar ahí, que va a cumplir los deseos y los anhelos de nuestro corazón, si estos van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos y amigos, podemos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y podemos hacer una oración para encomendar este programa a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Jehová de los ejércitos, bendito eres, Señor, glorificado es tu santo nombre, Dios, por la oportunidad que tenemos en esta mañana nuevamente de poder estar a través de estos medios, llegando a todos y cada uno de las personas que en las diferentes partes de Costa Rica, Señor, y del mundo entero, Señor, a través de los medios cibernéticos nos escuchan, para que tú puedas, Señor, bendecirnos, Dios, en gran manera, para que puedas primeramente, oh Dios, abrir nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Padre Santo, las vías de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, el tema que hoy traemos. Hemos venido desarrollando, Señor, algunos temas bastante interesantes, Padre, bastante importantes, que nos muestran, Señor, que la venida de tu Hijo amado Jesucristo ya está a las puertas. Permítenos ser cautos, Señor, ser atentos, Dios, y sobre todo permítenos, Señor, estar apercibidos y ver las señales que nos muestran, Padre Santo, los diario vivir, Señor, las noticias, y que nos muestran, Dios, de que ya Jesús está pronto en su venida y que tenemos que estar preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse para poder recibirle, Señor, en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, te bendecimos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que pongas un carbón encendido en la boca de tu servidor, oh Dios, para que todo lo que yo diga, Señor, sea conforme un escrito está, conforme a la verdad, y para que nosotros podamos, Señor, también comprender, conocer un poquito más, Señor, de los aconteceres que se están dando, Señor, en alrededor de todo el mundo, y que podamos así también, Padre, a nosotros estar listos para decir el día que venga tu Hijo amado Jesucristo, heme aquí. Bendice a las señoras, a las amas de casa, Señor, a los jóvenes, a las muchachas, hombres, mujeres, a los hombres, trabajadores, padres de familia, Señor, empleados, hasta niños que nos están viendo en los diferentes medios, que sea tu bendición sobre ellos, Padre, que toda, Señor, bendición derramada de los cielos pueda, Señor, cumplirse en todos y en cada uno de los hogares que de los diferentes medios y en las diferentes formas nos están escuchando. Bendice también a la 930, Padre Santo, a los que están trabajando, laborando en ella, a Radio Costa Rica, a Canal 19, a todas y cada una de las personas que en las diferentes formas, Señor, colaboran para que esos programas puedan llegar a mis amigos y a mis hermanos en alrededor de todo el mundo. Todo eso te lo pedimos, Padre, no porque haya mérito alguno de nosotros, sino en los méritos y en el nombre de aquel que merece la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que gran bendición. Me siento sumamente gozoso porque en esta semana hemos podido recibir bastantes comentarios con respecto a los programas que se han estado dando, por lo menos con respecto a lo que es la crisis mundial. Y hoy específicamente quiero hacer algo bastante importante que me han solicitado
muchos de la audiencia, ¿verdad? A través de la radio, de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19, que han llamado y han solicitado que si podría explicar un poquito más lo que hablé la semana pasada con respecto al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño review y voy a ahondar un poquito en algunos signos y algunas señas que demuestran, porque fueron algunas de las consultas de los hermanos, que demuestran que este banco tiene las calidades necesarias, ¿verdad? Y están dándose estas conexiones, ¿verdad? Que les hablaba la semana pasada entre el Vaticano y entre lo que es la economía de los Estados Unidos, y ustedes van a poder darse cuenta con los signos que voy a mostrarles el día de hoy. Quiero decirles a muchos de los que me llamaron y hablé con ellos, les sugerí que revisaran en lo que es el canal de YouTube del Remanente Adventista CR, porque ahí están dos programas muy interesantes que hablan de esto básicamente, y lo especifico y lo explico en una forma muy detallada. Pero hoy voy a tomarme el tiempo para poderles explicar y darles algunas señas que nos muestran a nosotros la conexión que hay entre estas dos entidades, ¿verdad? Una religiosa, que es el Vaticano, y una política que es Estados Unidos y su economía. En los dos programas que les mencioné a las personas que llamaron, por lo menos en el canal de YouTube, se llaman así. Uno se llama la masonería y los Illuminatis, y la otra se llama el nuevo orden mundial. Amigos y hermanos, pueden buscarlos en el canal de YouTube como el Remanente Adventista CR, para que puedan tener un poquito más claro lo que es ese tema. Ok, vamos a empezar el tema de hoy, pero en una forma bastante metódica y bien con calma y bien estructurada. Voy a explicarles a los hermanos que nos hicieron las consultas. No los tengo por nombre porque son bastantes, ¿verdad? Los que llamamos, tuvimos un sinnúmero de llamadas con respecto a este tema, entonces no los menciono por nombre, pero hermanos, ahí les va la respuesta y por lo menos la orientación en lo que dependa de este servidor y del Remanente Adventista. Queremos que les queden bien claros los temas y estamos para servir primero a Dios y a todos y cada uno de ustedes. Ok, empezamos con nuestro versículo lema, que es el que hemos estado desarrollando, que está en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, basándonos en Mateo 24, nos damos cuenta que va a haber al final de los tiempos, o está habiendo en el final de los tiempos, una gran tribulación. Y esta gran tribulación se va a reflejar por lo menos en cinco puntos básicos que hemos estado desarrollando, que son los conflictos armados, que ya lo hablamos en los programas anteriores, la economía, que es el que vamos a terminar el día de hoy, si Dios mediante nos permite, la inseguridad y la violencia, que es el que continuamos en la próxima semana, el hambre en el mundo y las catástrofes naturales. Entonces nos damos cuenta que esto, hermanos, se va a reflejar por lo menos esta gran tribulación en estos 5 puntos, por lo menos específicos, ¿verdad? Que son muy relevantes para lo que es la vida y el funcionamiento diario, cotidiano, ¿verdad? Que se da en el mundo, en los diferentes estados, en los diferentes países, en los diferentes extractos sociales, van a verse afectados por lo menos en estos 5 puntos. La semana pasada hablamos con respecto al Estatuto de Virginia sobre la libertad religiosa de 1789, hecho por Thomas Jefferson, ¿verdad? Que garantizaba la libertad de culto y religión y que prohibía a los Estados Unidos, o por lo menos al país de Estados Unidos, dar apoyo o destinar fondos públicos a una religión en particular. Explicamos esto porque nos estamos dando cuenta que al final de los tiempos, uno de los grandes errores que va a cometer las naciones del mundo es que van a unir lo político con lo religioso, y eso, volvimos y vuelvo a repetir, va a crear una gran apostasía dentro de lo que es la iglesia cristiana en general. Entonces explicamos qué era el Estatuto de Virginia. Dimos una reseña con respecto a la importancia que tenía la Iglesia Católica estadounidense, principalmente. Recuerde que estamos basándonos en estas dos grandes potencias, una potencia que es religiosa, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la que tiene la más grande población a nivel mundial, imagínense ustedes, y diseminada por todo el mundo, de personas que en su credo, en su religión, y que también es una de las más poderosas en el área también económica, increíble. Y los Estados Unidos, que es una potencia que, aunque lo hemos estado viendo, ha decaído económicamente, pero que tiene el poderío militar y político a nivel mundial más grande, valga la redundancia, ¿verdad?, de todo el orbe terrestre. Entonces, la Iglesia Católica, vimos, esto es un pequeño repaso, ¿verdad?,
vimos que la iglesia estadounidense católica da cuenta del 60% de las riquezas de la institución en todo el mundo. O sea que el 60% de las colectas que se hacen a nivel mundial las paga o vienen de parte de la iglesia católica estadounidense. Podemos también darnos cuenta que los católicos en los Estados Unidos sumaban más de 70 millones, un número solo superado, lo vimos, por los países como Brasil, México, Filipinas, y que tenían 17.958 parroquias de la iglesia en el país, o sea, 17.958 nuncios apostólicos o representantes, podríamos decirlo así, porque eso es lo que son los nuncios apostólicos de la Iglesia Católica Romana, representantes diplomáticos dentro del país de los Estados Unidos. Les menciono el país de los Estados Unidos porque es el país netamente y conocido siempre como un país netamente protestante, ¿verdad? En su mayoría. Pero nos damos cuenta que ya ahora ha cambiado totalmente, ¿verdad?, el panorama en lo que es por lo menos el credo y la tendencia religiosa dentro de los Estados Unidos. Ok, lo que nos compete en este momento, y vemos los que están viéndonos en pantalla, los dos poderes, como se los mencionaba ahora, ¿verdad? Un poder religioso, que es el Vaticano, o podríamos decir la Iglesia Católica Apostólica, y un poder político y militar, que son los que se van a unir al final del tiempo para lograr un nuevo orden mundial, que es los Estados Unidos. Vemos a un lado derecho de su pantalla, podemos observar al presidente Trump, uno de los más influyentes en este momento, ¿verdad? En su poco tiempo ha hecho cosas pues bastante relevantes e inquietantes a nivel mundial, ¿verdad? Y uno de los representantes de la Iglesia del Vaticano, que ha sido, después del Papa Juan Pablo II, que ha dado también mucho de qué hablar, ¿verdad? Muy político, y que ha acercado muchas tendencias, dentro de eso la tendencia latina, ¿verdad? Por lo menos es el primer padre papa latina, y en muchos años el primer padre increíble, jesuita, imagínense ustedes, que fue nombrado en el Vaticano. Entonces hay muchas cosas relevantes que se están desenvolviendo en esta trama, en este fin de los tiempos, y que en tiempo actual que estamos viviendo nosotros ahora lo podemos ver palpablemente. Ok, Apocalipsis 13 nos dice lo siguiente con respecto a estas dos uniones: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón, y ejerce, esta bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia que sale de Europa en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Está hablando de los dos poderes, el poder religioso y el poder político, que van a ser unidos. El poder religioso le va a dar la economía necesaria al poder político y militar, que es Estados Unidos, para que pueda hacer y obligar a toda la tierra que adoren a la bestia, las tendencias, las creencias o las imposiciones que se van a dar al final de los tiempos a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de todas aquellas iglesias que se unan en el movimiento ecuménico mundial que ya se está dando en estos tiempos. Es un tema que vamos a desarrollar también más adelante. Ok, entonces hoy lo que nos compete en realidad es poderles explicar a todos y cada uno de ustedes, hermanos, de las consultas. No tengo el número preciso, pero fueron muchas las que hicieron con respecto al Banco Federal de la Reserva, al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Les decía la semana pasada, y vuelvo otra vez a repetirlos, que el Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos es una entidad totalmente privada, que tiene un monopolio absoluto sobre el dinero establecido por el gobierno de los Estados Unidos. Hermanos, ella no pertenece, o este banco no pertenece a el gobierno de los Estados Unidos, sino que son personas que se han unido, ¿verdad? Personas económicamente muy poderosas. Les mencioné dentro de esos a tres de las familias que componen este banco, que son los Baruch, que son los Rothschild, y que son judíos, y que son los Rockefeller, que son norteamericanos. Entre estas dos familias, Rothschild y Rockefeller, están repartidas las dos riquezas, o las dos familias más ricas de todo el mundo. Increíble. Y estas dos familias, o estas tres por lo menos, aunque la Baruch es un poco menos relevante que la Rothschild y que la Rockefeller, estas dos familias o estas tres familias pertenecen o dan cuenta o trabajan en los bancos que son subsidios o que son brazos extendidos del OIR, o que se llama el Banco del Vaticano.
Entonces, hermanos, vamos a analizar un poquito el asunto del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Me preguntaba una señora y un hermano también, bastante, me recuerdo entre las consultas estas dos, que nos hablaban con respecto a que cómo nosotros decimos que este banco tiene que ver con la reserva. Les digo, pues por cuestiones básicamente que están ya establecidas dentro de lo que son los directorios, los directivos, las juntas administrativas de los bancos demuestran que vienen, de dónde vienen y quiénes son. Ahora vamos a ver por lo menos dos muy relevantes de los presidentes que estuvieron en el Banco de la Reserva Federal, quiénes son y qué componen y a qué bancos pertenecían también. Y también nos damos cuenta en la impresión de la moneda, cómo esta impresión viene con algunos signos que nos enseñan a nosotros que este tipo de moneda tiene una tendencia romana. Vean qué interesante, o sea, que viene de parte de lo que es el banco, lo antiguo Banco Ambrosiano, manejado por lo menos por lo que era el Vaticano, manejado ahora por el IOR, que es el Banco del Vaticano, y que la impresión que se da, por lo menos en lo que es estructuralmente en la moneda, lo vamos a analizar con lo que es el dólar. Y quiero seguir adelante para poder abarcar el día de hoy y dejar despejada esta duda para poder continuar con los otros temas, porque sí es importante que la gente conozca en realidad que lo que se está hablando aquí en el Remanente Adventista tiene una base verídica y es real. El 23 de diciembre de 1930, el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, promulgó la ley de la Reserva Federal. O sea, este banco nace en 1930. Vean qué interesante esto. Y nos dice que este banco hoy es una de las instituciones financieras más poderosas del planeta, según lo dice la BBC, que tuvo acceso privilegiado. Esto yo no lo estoy inventando, usted se mete a la página de la BBC y averigua y puede poner la consulta cuál es el banco más poderoso del mundo y le va a salir que es una de las instituciones más poderosas del mundo, es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, corroborado por la BBC, que tuvo un acceso privilegiado a la sede del Banco de la Reserva Federal, o de la Fed, como le dicen, ¿verdad? En el acrónimo, en Washington, y pudo constatar y dar cuenta de que es el banco, o uno de los bancos más poderosos, ¿verdad? Junto con el IOR, que es el Banco del Vaticano, a nivel mundial. Es interesante estos datos, ¿verdad? Nos damos cuenta que Ben Shalom Bernanke es un economista y político estadounidense de origen judío. Vean qué interesante. Recordemos que los Rothschilds tienen tendencia, ¿verdad? O tienen manipulación, o son parte de los accionistas de los dueños del Banco de la Reserva Federal, que son judíos, ¿verdad? Que desempeña el cargo, que desempeñó el cargo de presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue nominado para un segundo mandato por el presidente también Barack Obama en el 2009 como presidente de la Reserva Federal, un hombre bastante versátil, ¿verdad? Muy capaz. Fue también asesor, podemos darnos cuenta que fue asesor de Bush y de algunos otros presidentes. Con respecto a esto, nos podemos dar cuenta que el sistema de la Reserva Federal ha tenido gente capacitada y que los 12 bancos que tienen la Reserva Federal dentro del país de los Estados Unidos están siendo manejados por personas que directamente tienen alguna influencia judía, o que trabajan, o que han trabajado o trabajan directamente en otros bancos que estaban conectados o interconectados con los bancos ambrosianos o los bancos del IOR. Entonces nos damos cuenta que Bernanke sentía que el Fed era impulsado demasiado por las enormes figuras titulares y hace cambios bastante drásticos, ¿verdad? Hace operaciones de mercado abierto y genera un montón de movimientos bancarios que le permiten a la Banca de la Reserva Federal ser subsidiado y salir, además, aún así, de esta crisis que ocurrió en el 2008, que fue una crisis hipotecaria bastante relevante en los Estados Unidos, que casi lo tuvo la quiebra, pero que este hombre logró hacerlo salir adelante, ¿verdad? Una persona judía, de nacionalidad judía, ¿verdad? Recordemos la influencia de los Rothschilds como judíos dentro de lo que es el Banco de la Reserva Federal. También la próxima, nos podemos dar cuenta que la próxima, la actual presidente del Banco de la Reserva, estoy dándole estas reseñas para que conozcamos un poquito de la historia, ¿verdad? Janet Louise Yellen fue postulada, nombrada por Barack Obama como presidente del sistema de Reserva Federal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo
por la que se calificó, oiga, como la calificaron los medios, vean qué interesante, la calificaron los medios televisivos y los medios informativos a nivel mundial, las revistas que tienen que ver con todo lo que son los movimientos de banca y los movimientos económicos a nivel mundial, la calificaron como la mujer más poderosa del mundo. Ese fue el calificativo que le dieron. Es en la lista que la encabeza obviamente la canciller alemana Angela Merkel, pero ella fue catalogada como la segunda mujer más poderosa del mundo, porque era la que manejaba o maneja hasta el día de hoy, maneja el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, imagínense ustedes si hay un poderío en las manos de estas personas que manejan este banco. Interesante, con esto les quiero decir, hermanos, para que nos demos cuenta, como un banco que no pertenece a Estados Unidos, sino que pertenece básicamente por sus nexos y sus interrelaciones al Vaticano, cómo es que es una de las entidades más poderosas, una de las entidades más fuertes económicamente a nivel mundial, y la que tiene un poderío económico a nivel mundial casi que total, y no hay casi ningún otro banco aparte del IOR, ¿verdad? Como les digo, el mismo Banco del Vaticano que tenga más solvencia o economía, a pesar de que ahora vamos a ver algunas cosas que se han dado dentro de lo que es el Banco del Vaticano, el IOR. Dentro de esos, el dossier secreto, lo vamos a mencionar, elaborado por Ettore Gotti Tedeschi. No sé si ustedes pueden acordarse por lo menos de esta noticia, donde este hombre Gotti Tedeschi saca un montón de cosas a relucir, ¿verdad?, cuando estaba Benedicto XVI, y empiezan a darse cuenta que el banco del IOR, el Banco del Vaticano, estaba blanqueando dineros del narcotráfico, estaban haciendo ventas de armas increíbles, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta que eran uno de los accionistas más grandes de lo que era la fábrica de armas Pietro Beretta Limitada en Italia, ¿verdad? La mayor industria de armamento en el mundo, y algunas cosas que mencionamos la semana pasada, pero que estamos mencionando esta, y los hago como un review, ¿verdad? Un recuerdo, para que ustedes se den cuenta de que este poderío económico está en manos básicamente del Vaticano. Por eso les decía, la unión que se está dando ahora dentro de lo que es Estados Unidos, y la unión que se está dando ahora con el Vaticano y Estados Unidos, y estos nexos y esta mediación que hay, esta intervención que se está dando a través de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, dentro de lo que son las legislaciones, por lo menos de los Estados Unidos, que van en contra de la primera enmienda, como lo expliqué la semana pasada, y que van en contra de lo que es por lo menos la estructura democrática de los Estados Unidos, que no permite que haya una alianza entre lo que es política y religión. Se están dando ya ahora a flor de piel, ¿verdad? Las estamos viendo, pero se están dando, hermanos, porque recuerden que una de las bestias que sale de Europa, que es, por hablarlo así, la Iglesia Católica, va a darle el poder económico a la que tiene el poder político y militar. El que tiene poder político y militar, vuelvo a explicar lo mismo y recalcaré esto para que nos entendamos, es Estados Unidos, pero el poder económico lo tiene en este momento el banco, el IOR, o el Banco del Vaticano, y sus demás brazos, como es la Banca de Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un brazo del Banco Romano del Vaticano. Ok, seguimos dándonos cuenta de esto en esta situación. Vea, vamos a vernos. Tal vez podemos poner la otra imagen. Amén. Vean qué interesante. En el de $1, vamos a analizar solo este billete. Podríamos analizar el de 20, el de 5, otros billetes más, pero quiero, para despejar algunas de las dudas de nuestros hermanos, quiero despejar por lo menos en esto, que veamos algunas cosas bastante relevantes en lo que es este billete de $1. En el billete de $1 usted puede ver, primeramente, hay dos tendencias que se dan. Una, que es la romana, que denota claramente que todo lo que es la impresión, todo lo que son las gráficas, todo lo que es la estructura de ese billete, viene con idioma latino. Recordemos que el idioma latino es ¿de dónde? De Italia, o por lo menos romano. Entonces nos damos cuenta que el idioma latino, la tendencia que trae es una tendencia Illuminati o masónica también, que ahora voy a explicar un poquitico de eso, pero nos damos cuenta que todo lo que es la impresión del billete de dólar, por lo menos si tiene usted, hermano y amigo, algún dólar a la mano,
puede agarrarlo y puede observarlo para que vea que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Nos damos cuenta de que tiene una impresión de este símbolo que fue dado o fue introducido por orden del presidente Roosevelt en 1933. O sea, este símbolo de la pirámide de 3 escalones con el ojo que todo lo ve. Oigan, vean qué interesante esto, ¿verdad? Cómo se va atando una cosa con otra. El ojo que todo lo ve, que se llama el ojo de Horus. Este dios Horus era el dios, uno de los dioses representativos de la cultura egipcia, que representaba también al dios Sol. O sea, representaba al dios Sol, el dios Horus, y se llama el ojo que todo lo ve. Es un simbolismo que se usa en lo que es la masonería y los Illuminatis. Por eso les refería al principio que para los hermanos, todos los hermanos que nos hicieron la consulta, por lo menos los que yo personalmente pude hablar, los refería a los programas de este servidor que hablan con respecto a la masonería y los Illuminatis, donde está especificado todas estas tendencias y todo este simbolismo que manejan por lo menos estas septas masónicas, ¿verdad? Estas logias, porque son logias masónicas, ¿verdad? E Illuminatis, que las dos son de la mano. Entonces, este simbolismo fue introducido por orden del presidente Roosevelt en el año 1933. Podemos ver algo interesante. En esto podemos ver en el diseño que hay, en el contradiseño, ahorita vamos a explicar un poquito lo de la pirámide y sus escalones, pero en el contradiseño, ¿verdad? En la parte de atrás aparece un águila interesante con 13 flechas en una de sus garras, con una rama de olivo en otra, con 13 plumas, con un escudo con 13 ¿cómo se llama? Barras verticales y 3 horizontales. Quiero explicarle dos cosas de esto. Una es el número 13, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, pero quiero explicarles algo con respecto a lo que es el águila. El águila era un emblema, hermanos, por lo menos el águila que aparece en el anverso, en la parte posterior, ¿verdad? De lo que es la pirámide, en la otra cara del billete es el símbolo sagrado del Imperio Romano. El águila es el símbolo sagrado del Imperio Romano como sinónimo de poder y conquista. Y para los que están viéndolo en pantalla, hermanos, ahí les pongo lo que son los estandartes romanos. El águila romana era un símbolo de las legiones romanas, el más importante de los sigma militaria, o sea, de lo que eran la signa militaria, era, por decir algo, las banderas, o eran su escudo de armas, o puede llamar usted, era el elemento representativo de lo que eran las legiones romanas, que eran las insignias o sevilla, que se llaman banderas romanas, ¿verdad? Entonces, dos preguntas les voy a hacer. Es que el águila también es el águila representativa de los Estados Unidos, el águila calva. Eso fue cambiado porque lo que había en el billete antes de que llegara a manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y empezara a ser parte ya de un banco, un monopolio privado, lo que había era un fénix con sus colas en los 3 colores, en el azul, en el blanco y en el rojo, que era el sinónimo, el representativo de lo que eran los colores de los Estados Unidos. Pero cambiaron, como les digo, este emblema, ahora les di la fecha, ¿verdad? Como con Roosevelt se cambió y cómo se vino ya a poner y empezó a caer dentro de la tendencia romana, ¿verdad? Un águila representativa. Otra cosa importante, tal vez podemos volver a la imagen del águila, es lo siguiente, la anterior. Gracias, y un saludo para nuestros hermanos Josué y nuestro hermano también Andy, ¿verdad? Torres, los hermanos Torres que están en Control Master. Una gran bendición por toda la ayuda que ellos nos dan. El águila es algo interesante porque en una de sus ramas, de sus garras, tiene una rama de olivo, tiene un laurel básicamente, que era exactamente lo mismo con lo que se coronaba y con lo que se ponía en las cabezas en oro, ¿verdad? Lo hacían obviamente tanto en lo que eran los juegos romanos para los vencedores, como también para lo que usaban los césares como coronas. O sea, era un olivo lo que se ponía, una rama de olivo, y era con eso que se coronaban. ¿Qué tiene que ver todos estos simbolismos? Primeramente, como les dije, el idioma, ¿verdad? El idioma en latín no tiene que ver absolutamente nada con el inglés, que por favor, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos fue una dependencia de Inglaterra. O sea, la mayoría de las personas que emigraron del viejo continente y llegaron a Estados Unidos
venían de parte de lo que eran las colonias inglesas, y crearon primero las 13 colonias inglesas. Ahora vamos a hablar después del corte musical de esto, y no tienen que ver absolutamente nada con el idioma latín, no tiene que ver absolutamente nada con el águila representativa romana, y no tiene que ver absolutamente nada con el laurel, ¿verdad? O con esta rama de olivo, laurel, que se ponía en las cabezas de las personas que ganaban los juegos romanos, o en las cabezas de los césares o emperadores romanos. Después del corte musical, hermanos, seguimos analizando un poquito más, para poder demostrar y hablar con evacuar hasta donde se pueda la consulta a nuestros hermanos que hicieron con respecto a cómo nos dábamos cuenta, o cómo había alguna forma en la que ellos podían demostrar de que las impresiones que se hacían en el banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos tenían alguna tendencia, podríamos decir, romana, ¿verdad? Básicamente, o italiana, de parte del Vaticano. Y estoy mostrándoles, estoy aprovechando a hacer este programa el día de hoy para poder despejar esta duda y mostrarles cómo esta tendencia viene también hasta en lo que son los impresos en la litografía de los billetes de la nación de los Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Vamos a un corte musical de bendición. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y llenaste tú mi santa ley, mas mirador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Tus penas ven a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador, y te amo mucho, pecador. Ya deja todo tu temor. Sígueme,
Bueno, qué bendición, de verdad que tenemos que seguir al Señor para poder llegar a una línea recta, ¿verdad? Y llevar un camino con un buen norte. Definitivamente no hay de otra y ahí no hay cómo perderse. Bueno, hermanos, de verdad que estamos con este tema tan interesante, tan importante, ¿verdad? Esta consulta de tantas personas que llamaron con respecto a esto. Y quiero decirles, mis amigos y hermanos, que son temas que muchas veces tal vez los hemos escuchado, pero no con detenimiento los hemos visto. Y es importante que conozcamos la verdad sobre cada una de las cosas que se están dando. Recordemos que al final de los tiempos va a haber un gobierno a nivel mundial que va a ser político religioso, o sea, va a tener las dos formas, ya no va a ser solamente político y exento de la religión, sino que juntos de la mano van a llevar a un nuevo orden mundial, ¿verdad? Esos son profecías dadas por la Biblia y también son cosas que nosotros palpablemente estamos viendo a nivel mundial todos y cada uno de los días, principalmente en este tiempo, ¿verdad? En la que tan palpable, ¿verdad? Como vuelvo otra vez a repetir el término, estamos viendo los cambios que se están dando a nivel de los gobiernos a nivel mundial. Bueno, hermanos, seguimos entonces explicando. Vean que hay algo interesante con esto. Hablando de las 3 estrellas que están sobre el águila, podemos hablar de 13 pisos que hay en la pirámide, de 13 letras en Anuit Coeptis, de 13 letras en Plarivius Unum, 13 barras verticales en el escudo, 13 rayas horizontales en la parte de arriba del escudo, 13 hojas en la rama de olivo, 13 frutas, 13 flechas. Vean qué interesante, para muchos de ustedes pudiese parecer que esto es algo irrelevante o muy coincidente, pero qué coincidente es, ¿verdad? Que en todos y cada uno de los por lo menos logos o iconos que aparecen dentro del billete se mencionen 13 en la pirámide, con el ojo que todo lo ve, y en todos los demás que les he mencionado ahora. Lo interesante es que estos 13, muchas personas han querido decir que es que significan los 13 estados que se independizaron de Inglaterra para formar lo que hoy conocemos, amigos y hermanos, como los Estados Unidos. Más sin embargo, también da a pensar algo bastante interesante, por lo menos lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco lo que es la masonería y los Illuminatis. Tenemos en cuenta que para los masones el número 13 era un número de transformación, o sea, era un número bastante relevante. En las alas del águila, también del billete, aparecen algunos de los signos masones. Aprovecho porque no puedo dejar pasar a hablar solamente de lo latino o de lo italiano que es el billete o el diseño, sino que también quiero aprovechar el momento por si algunos de ustedes, hermanos, no tienen la posibilidad de buscar nuestros temas en los canales de YouTube como el Remanente Adventista CR y ver lo que es el nuevo orden mundial y ver lo que son los programas de Illuminatis. Quiero hacer estas reseñas también. En las alas del águila del billete de $1 aparecen también 32 alas de un lado y 33 de otro. Es interesante, plumas, perdón, en las dos alas, 32 de un lado y 33 del otro, que según algunos hacen la referencia, vean qué interesante y qué coincidente, a los 32 grados del rito masónico escocés, que es uno de los ritos que tienen la mayoría de las logias masónicas, y al honorario, que es de 33 grados, o el grado 33. Entonces, 32 de un lado, que es el masónico escocés, los grados del rito del masónico escocés, y 33 del otro lado, que es el grado honorífico 33 de lo que son los Illuminatis. El águila, como les digo, es un sinónimo, ¿verdad?, de lo que es un sinónimo, un símbolo sagrado de lo que es el Imperio Romano, como sinónimo de poder y de conquista. Es interesante, cuando vemos lo que es el acrónimo o lo que es el significado, ¿verdad?, de SPQR que aparece dentro de los estandartes, tal vez el anterior. La anterior, sí, correcto, que aparece dentro de los estandartes. Quiero volverme un segundito al águila para explicarles un poquitico con referente al acrónimo que nos habla de que este acrónimo SPQR es un acrónimo que es de la frase latina que significa Senatus Populosque Romanus, o el Senado y el pueblo romano. Y la representación en todos, amigos y hermanos, siempre era un águila empuñando generalmente unas flechas y también con un laurel
debajo. O sea, qué interesante que todo lo que tenían los romanos lo vinieron a acoplar, el Banco de la Reserva Federal lo vino a acoplar ¿cómo se llama? Al billete principalmente pues de $1, ¿verdad? Entonces esta entidad autónoma y privada que pertenece a 3 de las familias más ricas del mundo, supuestamente, que están ligadas en nexos y en sus bancos y en sus diferentes transacciones comerciales y aduanarias, están ligados al Banco del Vaticano directamente, que son representativos del Banco del Vaticano y que ellos mismos son dueños del Banco de la Reserva Federal. Qué interesante y qué coincidente que todo esto, el idioma, que todos los acrónimos, que todos los simbolismos que usaba el Imperio Romano, interesante que se hayan acoplado y se hayan metido dentro de la moneda norteamericana, que no tiene absolutamente nada que ver, como les dije ahora, en idiomas y en íconos con lo que tenían el Imperio Romano, ¿verdad? Podríamos decir que entonces es una coincidencia bastante grande. Ok, con el asunto, como les dije ahora, que no quiero dejar pasar de explicarles algo con respecto a la influencia masónica que tienen por lo menos estas entidades, ¿verdad? O Illuminatis, que son los creadores o los que están fomentando un nuevo orden mundial. Quiero explicarles algo bastante interesante con lo que se forma la letra masón. Tal vez podemos ir a la imagen. Interesante, otro símbolo relacionado con los masones dentro del billete de lo que es de $1 es en la pirámide del billete, y que uniendo las orillas de las letras se forma un hexagrama. El hexagrama es lo que ustedes ven en pantalla, amigos y hermanos, que pareciese ser una estrella, o lo que se conoce como una estrella de David. Lo que pasa es que el hexagrama, David vivió tal vez unos 1000 años antes de Cristo, pero el hexagrama es uno de los símbolos más poderosos y más antiguos de lo que es la hechicería y la brujería. O sea, esta estrella de David que ya conocemos nosotros, o el hexagrama, es uno de los símbolos más antiguos y más poderosos dentro de lo que es la hechicería y dentro de lo que es la brujería. Y dentro de los temas que hemos dado también este servidor con respecto a la verdad sobre Halloween, está explicado todo este simbolismo de lo que se llama disque la estrella de David, ¿verdad? Y algunas otras estrellas, ¿verdad? Estrella 5 picos, y todo este asunto se explicó dentro del tema que usted puede ver también en el Remanente Adventista CR como la verdad sobre Halloween. Ok, esta estrella, vean qué interesante. En los nombres o en las letras de los nombres que están en derredor en latín, que es el idioma italiano romano, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Qué interesante, sigo recalcando eso. Las estrellas, la letra A en Anum, la letra S en Coeptis, la letra N en Novus, la letra O en Ordo y la letra M en Seclorum. Bien ordenadas estas letras forman ese hexagrama o esa estrella de David, y forman la palabra masón. O sea, qué interesante, ¿verdad? Y qué coincidente también. Si alguien quisiera decir que es que esto lo estamos inventando, entonces estaríamos en este momento tratando de inventar aproximadamente las 13, 14 señas que les he dado hasta este momento con respecto a lo que es la filografía del billete, solamente el de $1, ¿verdad? Porque hay mucho más que hablar de los otros billetes, tal vez los podemos exponer en otro programa, pero quiero decirles, hermanos, que esto nos da la posibilidad de darnos cuenta que si hay una influencia, primeramente Illuminati y luego romana, ¿verdad? Dentro de lo que son todas las filografías de las impresiones en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Interesante. Podemos ver esto también, que en la parte de abajo observamos la leyenda Novus Ordo Seclorum. O sea, vuelvo otra vez a repetir, ¿qué tiene que ver el idioma latín, que es el idioma de Italia, que es el idioma romano de Roma, que es el idioma del Vaticano, que tiene que ver con los Estados Unidos, y que su moneda principal o la base de su moneda principal, todas las leyendas que contienen, ¿verdad? O todos los nombres que contienen sean escritos en latín. Este Novus Ordum Seclorum traducido sería nuevo orden de los siglos. Interesante, nos habla de un nuevo orden
mundial. Interesante, ¿verdad? La próxima nos habla también, voy un poquito rápido porque quiero dejar esto claro y quiero terminar con este tema, porque el tema de la próxima semana es un tema muy bueno. Vamos a hablar con respecto a la violencia, con respecto a lo que se está dando ahora, la violencia social, ¿verdad? Todo este asunto, la violencia a nivel internacional, los datos que hay a nivel mundial, cuáles son los países más violentos, qué es una de las profecías también que se está cumpliendo en estos días. El otro de las inscripciones nos habla de Annuit Coeptis, el Annuit Coeptis, que significa favorece nuestras empresas, o literalmente justifica las cosas que inicio, o favorece nuestras empresas. Esas son las dos definiciones, las dos traducciones de Annuit Coeptis, que también palabras que están en latín están sobre la pirámide donde está el ojo representativo de Horus. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, que es el dios Sol. Pueden ver cómo de ese ojo irradia unos ciertos rayos. Entonces están pidiéndole, esa es una forma interesante, ¿verdad?, que se hace de adoración por lo menos a lo que es el dios Sol o al dios Horus o al ojo que todo lo ve, y dice que favorezca las empresas o las cosas, o que justifique o favorezca las cosas que se inician. Interesante. De ahí es donde nace alguna tendencia de alguna gente que guardan $1 cuando empiezan algún negocio. No sé si algunos de ustedes, amigos y hermanos, lo han visto, pero si yo he tenido la oportunidad de conocer un montón de gente que tienen $1 guardado desde que empezó su negocio. Ellos dijeron, este primer $1 voy a guardarlo porque es el primer $1 y lo guardan, y son tiempos de tiempos. Hay personas que los tienen hasta enmarcados dentro de los negocios, y si no, fíjense y pregúntense también, porque son tendencias que se dan basadas en todos estos ritos, obviamente paganos, y que tienen su simbolismo y tienen o sea, nacieron de algo, y esto se los estoy explicando en este momento de dónde fue que nacieron. Favorece nuestras empresas o bendiga básicamente lo que voy a empezar o lo que voy a hacer. Ok, una de las otras tendencias también es esta, que se dan dentro de lo que es el billete de $1, y es que son los números en latín. Estos números en latín, tal vez podemos poner la imagen en números romanos en el año 1776. Vean qué interesante esta coincidencia. Pónganle mucha atención para que ustedes se den cuenta cómo es que se va manejando este asunto y cómo se entreteje todo. En números romanos aparece la inscripción MDCCLXXV o V5, ¿verdad? En tal caso, e I. Estas letras en números romanos, los números romanos son letras. El M es 1000, el D es 100, es 500, el C es 100, ahí van el X10, el V5, el 1 o la I 1. Entonces todo este asunto no se maneja en una forma numérica como nosotros, sino que ellos lo manejan en una forma alfa, o sea, lo manejan en una forma de letras, los números romanos. E interesante que tengan que poner el año 1776, que coincide o en concordancia con el año de la independencia de los Estados Unidos, pero que también coincidentemente, hermanos, es el año en que el sacerdote jesuita de origen judío Alan Weishaupt, que fue el fundador de la orden de los Illuminatis en Bavaria, en Alemania. Interesante, ¿verdad? O sea, coincide exactamente con el mismo año en que este sacerdote jesuita de la orden jesuita en Bavaria, allá en Alemania, formó y creó increíble lo que fue la orden de los Illuminatis el 1 de mayo de 1776, y de ahí en adelante empezó a regir el Día del Trabajador también, que es un día que se celebra en esa fecha. Entonces, qué coincidencias estas, ¿verdad?, en las que un sacerdote jesuita forma la orden Illuminati, donde vemos signos Illuminatis dentro de lo que es el grabado del dólar, ¿verdad?, de lo que son las filogramas de lo que son el dinero, por lo menos que circula, impreso por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que tienen todas estas coincidencias, podríamos decirlo así, qué casual, ¿verdad? Qué conveniente, o cualquiera puede decir, vuelva a la redundancia, qué coincidente. Entonces, amigos, hermanos, por lo menos he mostrado algunas de esas. Voy a tocar el otro temita que se las traía, porque el otro tema con que empecé y que quiero
5 minutos me quedan, me dicen, quiero desarrollarlo rápidamente. Es acerca con respecto al dossier secreto que se dio, elaborado por Ettore Gotti Tedeschi. Es increíble esta noticia, como les mencionaba ahora, ¿verdad? Y quiero que tal vez vayamos rápido para ir terminando. Ettore Gotti Tedeschi. Espero, amigos y hermanos, que hasta aquí les haya quedado un poquito claro, para por lo menos darles estas coincidencias, si lo quieren llamar ustedes así, ¿verdad? Pero yo le diría que son estas pruebas que nos enseñan que las ediciones que se hacen en la banca, la Reserva del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tienen que ver mucho con Roma, tienen que ver mucho con la tendencia del Banco del Vaticano, porque ellos son los dueños directos de lo que es la banca de reserva federal de los Estados Unidos. Directos a través de sus brazos, ¿verdad? Como lo mencionábamos, de las familias Rothschild, de la familia Rockefeller, de la familia Baruch, pero que son los que en realidad están girando y poniendo el dinero para que esto funcione. Ettore Gotti Tedeschi, el jefe del Banco de la Santa Sede, ha recopilado un dossier. Dossier es un documento, podríamos decir, que se da secreto, digital o escrito a mano, que este dossier o este documento trae la información que comprometía totalmente al Vaticano. Y nos enseña Gotti Tedeschi, es presidente del Santander, imagínense ustedes, Consumer Bank, este Santander que fue inspeccionado y que fue vinculado, increíble, y el IOR o el Banco del Vaticano fueron los dos fueron relacionados con lo que era el blanqueado de dinero, tanto el narcotráfico italiano o de la mafia italiana como el narcotráfico mexicano y algunas otras partes del mundo, donde en estos bancos, increíble, el Santander y el IOR o el Banco del Vaticano, se les hizo un cuestionamiento interesantísimo, ¿verdad? Y bastante meticuloso, ¿verdad? De hecho, un escritor, José Rodríguez Núñez, autor del escrito El Vaticano, el mayor traficante de armas del mundo, también donde da a entender y enseñan ellos datos en los cuyos cuales, de eso hablé la semana pasada, el Vaticano estaba incorporado dentro de lo que era el blanqueo de dinero, el narcotráfico, y dentro de lo que era la producción de armas para la venta a nivel mundial. Entonces, hermanos, todas estas cosas que han estado aconteciendo dentro de lo que es la economía, ¿verdad? Lo menciono porque fueron consultas que se hicieron, ¿verdad? Con respecto a eso del tema de la semana pasada, y quiero explicarles un poquito esto del dossier. Nos dice, según la imagen podemos ver ahí, que este hombre, Ettore Gotti Tedeschi fue el director básicamente de lo que era el Banco del Vaticano. Tal vez podemos poner la imagen ahí para que la puedan ver los hermanos a través de los diferentes medios. Vea, el escándalo que divulgó o convulsionó el papado de Benedicto XVI. Vean qué interesante. Esto fue cuando Benedicto XVI, recuerden que renunció abruptamente, ¿verdad? Renunció abruptamente porque se le vinculó, oigan, hermanos y amigos, con deudas y con lavados por 700 mil millones de euros. O sea, algo increíble. Recuerden que nadie sabe todo, nadie se explicaba, o muchas de las personas no sabían por qué Benedicto XVI había salido, pero había sido principalmente por este escándalo en el cual convulsionó al papado de Benedicto XVI. Uno precisamente de sus mayordomos de confianza había sacado documentación privada, ¿verdad? Y se había dado a luz ciertas cosas que se estaban dando. Presuntamente dio copias este señor Tedeschi también, ¿verdad?, de los documentos de sus más cercanos confidentes, y les dijo, según cuando lo entrevistaron, dijo que si lo mataban, la razón de la muerte estaba aquí, pues él había visto, oigan, el director o el presidente del banco de la IOR, del Banco del Vaticano, dijo porque él había visto cosas en el Vaticano que asustarían a cualquier persona. Interesante. Nos habla también de que la ciudad de Estado, o sea, el Vaticano, fue catalogada por una jurisdicción, oiga, fue catalogada como una jurisdicción, vean qué interesante, de preocupación por el lavado de dinero que se había dado, según el informe anual del Departamento de Estado de Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los Estados Unidos, y según la revista Bloomberg, Marking Magazine de los Estados Unidos,
el Vaticano y el IOR y también este Banco Santander habían sido los precursores de este lavado. Cuando se dio esta situación, la Santa Sede lanzaba una advertencia o lanzó una advertencia a nivel mundial y a los medios y a los magistrados de Italia, expresando la máxima confianza en que las prerrogativas, vea lo que dicen ellos, soberanas reconocidas a la Santa Sede por la legislación internacional, fueran adecuadamente respetadas. O sea, que no se metieran, en otras palabras, que no metieran las narices ni divulgaban nada en cuestiones que solo le concernían al Vaticano. Eso fueron declaraciones hechas en público, hermanos. Yo no inventé absolutamente nada de lo que dije la semana pasada con lo que era el blanqueo de dinero y con lo que era la carrera armamentística que se había financiado a través del IOR, sino que fueron noticias, hermanos y amigos, que se dieron a nivel mundial. Para la próxima semana terminamos aquí con este tema de la economía. Para la próxima semana estaremos viendo otro tema totalmente diferente que habla acerca de la inseguridad y la violencia a nivel mundial. Uno de los temas que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando con respecto a las señales o a la crisis predicha a nivel mundial para el fin de los tiempos. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña, estamos para servirles, somos el Remanente Adventista. Cualquier consulta al 83-14-76-19 o mi número personal es el 86-62-9553. Estamos para servirles, que Dios les guarde, que Dios les prospere y bendiciones para todos.